este es el tiempo y es el momento, Señor, de tu gloria, de tu restauración y del mover de tu palabra y de tu poder. En el nombre de Jesús, amén. Aleluya. Hacedores y no solamente oidores de la palabra de Dios, amén. Hay mucho que decir de esto, hermano, pero hay tres cosas bien importantes que tenemos que considerar de esta misma palabra. Dios quiere que tú aprendas a ser como aquellos siervos que no solamente conocían la palabra, sino que la vivían, amén. Y Dios quiere tratar con nosotros de esta manera y vamos a seguir su palabra, amén. Romanos capítulo 2 versículo 12 dice de esta manera: porque todos los que son sin ley, ¿qué dice? Han pecado sin ley, también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de ¿qué? Serán justificados. Hermano, no importa si conoces o no conoces la palabra de Dios. Si eres judío o eres gentil, o eres mexicano, eres chilango, eres de donde seas. La gente ha pecado sin ley y morirán. Y aquellos que tienen la ley, ¿qué creen? También han pecado. Los justos, dice la palabra de Dios, no son los que tienen la ley. Esto hablaba de los judíos, decía, es que nosotros somos justos porque la ley fue dada a los judíos. Y Pablo les decía, los justos no son aquellos que tienen la ley, sino los que cumplen esa ley, son justificados. Y Dios vino a traer leyes a tu vida, amén. Leyes y principios. Decía nuestro hermano Edgar en el campamento, sí es cierto que el pastor dio unas instrucciones, pero hay principios. Principios de convivencia, amén. Tú no puedes cerrarte tampoco a la ley. Hay principios de amor, hay principios de compañerismo, hay principios de convivencia, amén. Y tú tienes que caminar bajo esos principios. ¿Cuál es el primer principio que Dios puso sobre nosotros? Di conmigo: el amor. Incluso el amor a la misma vida. Ese es el gran principio de la ley judía, es el respeto a la vida. El amor a la vida, el amor a lo que Dios te dio. Amén. Y Dios dice en su palabra que por medio de ese principio de amor, ese amor se lo ibas a entregar ¿a quién? A Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. ¿Qué más? Y a tu prójimo como a ti mismo. Antes de la misma ley se mueve el amor. ¿Amén o no amén? Entonces tú, como hacedor de la palabra y no solamente oidor de la palabra, tienes que moverte en amor. Es la primera ley que Dios establece, el amor. Y si en ti no hay amor, como lo veía en el domingo pasado, no hay nada. Podrás darle a los pobres todo tu dinero, podrás profetizar, podrás levantar muertos, pero si no hay amor, nada hay en ti. ¿Sí o no? Tú tienes que moverte conforme a la palabra de Dios. Y esa palabra, moverla ¿en qué? En amor. Ese es el gran principio de los hacedores de la palabra, de los hacedores, hermano, de la ley misma, que se mueven en amor. Todos los conflictos que suceden en nuestras vidas, incluso de pareja, de compañerismo, hermano, esas leyes de convivencia, se rompen por falta de ¿qué? De amor. ¿Verdad que sí lo sabes? La ignorancia no te exenta de la palabra.
Tú puedes ignorar la Biblia misma, hermanos, pero cuando mueras y estés en la presencia de Dios, vas a ser juzgado por esa palabra. La ignorancia, hermano, no te exenta de la palabra. La misma ley mexicana lo dice, la ignorancia de las leyes no te exime de ellas, ¿no? Y por medio de las leyes aplicadas a tu vida, dice la Biblia, que Dios puso esas leyes para establecer autoridades. Y esa autoridad no la puso para los que hacen lo bueno, sino para los que hacen lo malo. La ley se puso para el pecador, para el adúltero, para el fornicario, para el hechicero, para el borracho. Para eso se puso la ley. Para que por medio de la ley apliquen esa ley y salgan del pecado. Para eso se puso la palabra. Para los que no son adúlteros, fornicarios, ¿verdad? Es porque viven en el Espíritu de Dios y no le dan rienda suelta a la carne. ¿Sí o no? Ahí, arriba. Solo la palabra justificará tu vida, hermanos. Si logras hacerla activa al vivir el consejo de Dios, practica la palabra, practícala, vívela. Dios no puso la iglesia nada más para que te reúnas, nos abracemos, oremos y se acabó. No, hermano, Dios estableció los ministerios, ¿para qué? Para perfeccionar a los santos. ¿Y quiénes son los santos? Los justificados. Dios puso los ministerios para que seas perfeccionado. El diablo empezó a meter una idea en tu cabeza desde pequeño, y tus mismos padres te enseñaban esa misma doctrina de demonios, que es: no hay justo. Nadie puede llegar a ser perfecto. Perfecto solo Dios. ¿No te dijeron eso? No eso mismo se predica. Hermanos, entonces, ¿para qué Dios dio a su palabra diciendo que esto es para perfeccionar a los santos? ¿Y por qué Dios entonces dice en su palabra que ibas a llegar a la estatura del varón perfecto? ¿No dice eso la palabra? Y como el diablo empezó a meterte esa idea que tú, hermano, jamás ibas a poder llegar al perfeccionamiento de la palabra, entonces no le echas ganas. Te metieron la idea que, híjoles, me equivoqué, pues no pasa nada, soy humano. Y empezamos a meternos a una mediocridad espiritual, donde nos conformamos con lo que ya tenemos. Y creemos que jamás Dios va a cambiar a la gente, ni nuestra misma situación. Por eso la palabra la debes de hacer activa en tu vida, y no solamente activarla, sino tienes que ¿qué? Que practicarla. Tienes que practicar la palabra de Dios. Amén. Romanos 2, versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen, di conmigo, por naturaleza lo que es de la ley, esto, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Hay gente, hermano, que por naturaleza peca. La palabra misma de Dios lo establece, que la carne no se puede sujetar a Dios. No se puede llevar con Dios, porque la misma naturaleza de la carne de pecado te lleva a pecar. Pablo dice: el pecado que está metido entre mis miembros, mis huesos, mi carne, es la que me lleva a pecar. Pero también Pablo dice: pero estoy luchando con eso, estoy peleando con eso, estoy haciendo que el hombre espiritual crezca en mí, me estoy perfeccionando en la palabra. Llegó el punto en Pablo que pudo decir: imítenme a mí, porque yo soy imitador de Cristo. ¿No lo dice así la Biblia? Llega un punto donde Pablo alcanza ese perfeccionamiento en Dios. Y es Pablo mismo el que dice que los siervos de Dios se hallen sin reprensión. Nosotros tenemos que llegar a esas estaturas del Señor,
a esos niveles con mi Señor. Aún seas gentil, aún no seas judío, hermano, la palabra dice que el judío, el que tuvo la ley, despreció a mi Señor. ¿Sí o no? Y que por gracia de Dios extendió esa misericordia a este nuevo Israel, y le profetiza y le dice el Señor: te haré pasar celo con un pueblo que no es mi pueblo, pero lo haré mi pueblo. Ese pueblo eres tú. Aquellos que recibieron a Jesús. Antes yo tenía un gran respeto por aquellos que eran judíos, y tenía un gran respeto, hermanos, por aquellos que eran judíos y cristianos además. Pero algo me mostró la palabra de Dios, que ellos no son más que tú, ni tampoco son menos que tú. Dios les profetizó a ellos, amén, y es el pueblo que no cumplió. Pero también Dios te profetizó a ti, y también estás no cumpliendo la palabra. Entonces estamos igual. Y Dios profetizó cosas buenas para este pueblo como para el pueblo israelita. Amén. Pero aquellos que eran convidados y no fueron a las bodas, aún yo estuviese harapiento, dice la Biblia, que Dios mandó por mí, me cambió vestiduras y me metió a las bodas. Tenemos lo mismo en Dios. Amén o no amén. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio, ¿qué? Y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Dios plantó incluso en ti, hermano, una naturaleza, y esa naturaleza en ti debe de ser la palabra de Dios. Yo se los he enseñado muchas veces, que la palabra de Dios dice que se tiene que poner, ¿en dónde? En lo profundo de ¿qué? En las tablas de ¿dónde? De tu corazón, ¿verdad? ¿Y sabes qué significa tu corazón? Significa tu subconsciente. ¿Y sabes qué hace el subconsciente? El subconsciente maneja los reflejos. ¿Sí me están aquí? Y esos reflejos, hermano, cuando te avientan algo, es lo que hace que levanten la mano. Sin meditarlo, sin pensarlo, pon tu reflejo. Que así mismo sea la palabra de Dios en ti, que sea un reflejo en ti. Que cuando alguien te mande una maldición, inmediatamente por reflejo, porque ya está escrita esa palabra en tu corazón, ¡pum!, lo bendigas. Sea un reflejo ya. Que nazca en ti, que te aventaron una maldición y tú la esquivaste poniendo una bendición enfrente de ti. Y empiezas a hacerte hacedor de la palabra cuando escribiste esas tablas en tu corazón una y otra vez. Yo se los he dicho muchas veces a aquella hermana que me dijo: pastor, es que le lucho y no me puedo aprender los textos. Y le digo: hermana, ¿cuántas veces le dedica usted repaso a ese texto? Ay, pues casi no, pues menos así, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando me enseñaron la tabla periódica de los elementos, y una y otra y otra vez 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 la estudié hasta que me aprendí y ya se me olvidó, ¿verdad? Y así es la palabra de Dios. La tienes que estudiar una y otra y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y después de eso, ¿qué creen? Y otra vez y otra vez y otra vez, hasta que se grabe, hermanos, hasta que veas Biblias por todos lados. Para que sea una misma naturaleza en ti. Si el mundo te enseñó a pecar, bueno, pues deja esa enseñanza del mundo. Deja esa enseñanza, déjalo atrás, hermano. No, el mundo le enseña a los jóvenes: mira, ten relaciones sexuales, porque si no te gusta, pues ya lo dejas y te vas con otro. La Biblia eso le llama fornicación.
Si notan la diferencia de enseñanza. Dios tiene que establecer esa naturaleza en ti. Dios dice en su palabra: todo es hermoso en su tiempo. Aquellos que dicen: es que no me gustó, hermano, porque no lo hizo en su tiempo. Todo es hermoso en su tiempo. ¿Sí o no? Y Dios no miente en su palabra. Algo que he visto, hermano, es que Dios no miente. El hombre puede hacer mentiroso a Dios, pero Dios no miente en su palabra. Me he encontrado con tanta doctrina que dice: es que los milagros ya no. Y yo los veo. ¿Quién hace que mienta a Dios? El mismo hombre, su capacidad, su mentalidad, la falta de aplicación de la palabra. Porque si la Biblia me dice que yo sea hacedor de la palabra tiene que producir en mí esos milagros, porque está escrito. No lo dije yo, lo dijo Jesús. ¿Sí o no? Y entonces aquellos hermanos: es que los milagros no se mueven en mí, entonces no existen. Mejor cambiémosle poquito y digamos si realmente estás siendo hacedor de la palabra. ¿La estás viviendo tal y como es? ¿O las cosas que te convienen haces? ¿Amén o no amén? La conciencia se encarga de enseñar, pero la palabra de Dios es el libro de texto del cual seremos enseñados. Si en tu conciencia no está la palabra, ¿qué te estará enseñando tu conciencia? La conciencia es la que enseña. Lo acabamos de leer. Si se te olvidó, súbele tantito, por favor. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio, ¿dónde? Y su conciencia les acusa o los defiende. ¿Sí o no? ¿Sabes por qué pecas sin ningún remordimiento? Porque en tu corazón no está escrita la palabra. En tu conciencia no está escrita la palabra que te dice: eso no lo hagas. Y tu misma conciencia acusándote: le fallaste a tu Señor. O tu misma conciencia defendiéndote: lo hiciste porque Dios te lo dijo. Y nos vamos a encontrar en estos tiempos con cada personaje, hermano, con cada historia: pastores fallándole a Dios, gente que se dice ser cristiana y matando gente, como ya lo vimos en estos días. Eso fue en Oslo, ¿no? Llegó un hombre, aventó una bomba y después sacó un arma y que Dios me dijo: Dios no anda diciendo esas cosas. Esa persona no era hacedor de la palabra, pero para nada. Podrá decir misa, como decimos aquí, ¿verdad? Pero la realidad es otra. Un hacedor de la palabra se nota, se siente. En su oración se siente ese amor hacia Dios. Un hacedor de la palabra sabe lo que está haciendo, y su misma conciencia le acusa, o su misma conciencia lo defiende. ¿Sabes qué hicieron en aquel entonces? ¿Sabes por qué ese pastor murió? El que te contaba. Porque no tuvo una iglesia que orara por su pastor. Y en lugar de hacer de bendición, esa misma iglesia le empezaba a pegar y a pegar y a pegar y a pegar. Es triste. ¿Sabes? Ese pastor, antes de morir, Dios le dio una palabra. ¿Sabes qué le dijo? Le dijo: hijo mío, el 30% de lo que predicas es de mí, y el 70% de lo que predicas no es mío. Wow. Y así hay muchos lugares, hermano, que predican una parte de Dios y a otras lo mutilan y meten de su cosecha. Es que el Espíritu Santo no se mueve así. ¿Quién lo dice? Si la palabra dice que está, es porque está. Es que cuando llegue lo perfecto, enséñame uno perfecto y te creo. ¿O no?
Y así es en todo, hermano, en toda la palabra de Dios. Tú no puedes decir que esto ya no sirve o que lo que está escrito aquí es obsoleto, porque la misma palabra dice que los tiempos pasarán, pero su palabra permanece para siempre. Y si tú quieres permanecer igual para siempre, tienes que vivir esto. Tienes que hacerlo una realidad, hermano. Y no seas como aquella persona. Conocí un hermano que aceptó a Cristo y llevaba su Biblia, y su Biblia creo ya no tenía todos los salmos. Ya no se los había arrancado. Él salió de la cárcel y él le habían regalado en la cárcel esa Biblia y hacía sus churros de mota con los salmos. Digo, hay que leerla, hermanos. ¿Ah? Hay formas de introducir la palabra, hermanos, pero mejor por los ojos. Amén. Pero él leyó una porción. Cuando iba a empezar con Juan, leyó el primer capítulo, se atrevió a leerlo, y eso fue suficiente para cambiar su vida. Una palabra de Dios soltada a tu vida es suficiente para transformarla. Los hermanos de Oaxaca estaban sorprendidos, hermano. Nosotros hicimos una marcha de oración, íbamos declarando guerra. Iba Juanito, iba yo, iba Eduardo, y íbamos pegándole, iba Edgar, iba Ángel. En esa marcha íbamos pegándole al diablo y reclamando lo que es de mi Señor. ¿Y qué creen que pasó? Cuando llegamos, hermano, a la plaza donde empecé a predicar y a mover la sanidad y los milagros de mi Señor, empezamos a orar, hermanos, y un hombre iba en su bicicleta y le daba la vuelta a la bicicleta, hermano, y llegaba a ese lugar. Y se iba ese hombre, dice, ¿yo qué hago aquí? Y se iba de nuevo para otro lado, y mi Señor me lo traía otra vez ahí. Así le pasó 3 veces. Se iba al sur y llegaba a ese lugar. Se iba al norte y llegaba a ese lugar. Hasta que dijo, bueno, ¿qué quieres? A ver, me quedo ahí. Oraron por él y se fue a su casa. Fue el que le regaló el terreno al pastor Rogelio. Dios hace milagros. Una palabra fue necesaria y Dios le dijo, escúchame. Y no quería escuchar y se quedó a escuchar. Y una palabra fue necesaria para cambiar su vida misma. Los familiares de ellos, los que nos llevaron a Oaxaca, hermanos, nos dicen, pastor, estamos sorprendidos. Ese hombre no dispara ni en defensa propia. Y mire, mi hermano tampoco, hermanos, estábamos predicando y dice el pastor, hermanos, cooperen, no hay baño, hay que hacer el baño. Y me dice, pastor, dígales algo. Y ahí me subo a predicar y le digo, a ver, hermanos, si los cielos ofrendan, si la tierra ofrenda, si todo ofrenda, si tú no ofrendas es porque no tienes temor de Dios. Y se levanta un hermano y dice, está bien, pastor, yo pongo el baño. Una palabra de mi Señor puede cambiar, pero siendo hacedor de ella. ¿Y saben qué pasó? Me cuenta su hermano, él tiene una taza despostillada, pastor. Yo pensé, va a llevar esa. ¿Sabes qué? ¿Cómo movió Dios su corazón? Fue y compró una taza nueva y se la llevó al pastor. Una palabra de mi Señor puede hacer la diferencia, pero vívela. Vívela. Si Dios te dijo, hijo mío, te amo, vive ese amor, recibe ese amor y camina con ese amor. Esa palabra es suficiente para cambiar los corazones. Y si no quieres cambiar es porque tú mismo te estás haciendo rebelde. Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para ¿qué? Y tardo para enojarse o para airarse, porque la ira del hombre no obra ¿qué?
Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Mira qué palabra tan poderosa de mi Señor. Dice: hijo mío, sé tardo para hablar, pero pronto para oír. Y cuando hablemos de enojo, que sea lo último que tengas. Y empieza a decir por qué. Escucha esto: porque la ira del hombre no opera, ¿qué? Cuando tú estás enojado, ¿a poco estás pensando en Jesucristo y en que fue clavado en una cruz y resucitó? No, ¿verdad? ¿Qué andas pensando? Este me la paga, y ahorita va a ver, y ahora va la mía. ¿Sí o no? Pero sabes, cuando piensas así, ¿sabes qué hay en ti? Versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia. Aquellos que no están pensando en mi Señor es porque están pensando en la inmundicia. Abundancia de qué? Este me la paga, pero ahorita va a ver. Y empiezas a pensar, ¿cómo te la va a pagar? ¿Sí o no? Entonces te dice: recibe con mansedumbre, la palabra implantada. Lo que Dios te dijo, recíbelo, porque esta palabra, dice, una palabra puede salvar tu alma. La cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Hermano, ¿tú crees que Dios es infiel? ¿Tú crees que Dios es infiel? Me han llegado hermanos que me dicen: pastor, yo he orado, he seguido la palabra y me ha ido muy mal. Hermano, no te engañes a ti mismo. La palabra de Dios produce algo en ti, y lo último que va a producir, y lo que nunca va a producir, va a ser mal. ¿No dice la palabra de Dios que para los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien? No te engañes. ¿Qué hago, pastor? Orar, busca de Dios. Es que eso lo hago, no es cierto. No es verdad. No te engañes. No te engañes. Dios no es infiel. Decía un hermano: Dios abrió el mar rojo, ¿lo creemos? ¿Realmente lo creemos? Dios se llevó a un hombre con un carro de fuego, ¿lo creemos? ¿Realmente lo creemos? Porque no estoy hablando de fantasía, hermano, ni de Walt Disney. Estoy hablando que el creador de los cielos y la tierra hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere. ¿Sí o no? Aprender a escuchar te otorga una visión diferente a la cual estamos muy acostumbrados, y te hace un hombre tolerante. La gente que tiene malicia en su corazón y que no puede escuchar la palabra de Dios es porque no la tolera, porque hay algo en él que no le permite tolerar la palabra. ¿Sí o no? Pero cuando tú te haces hacedor, agarras y pronto para oír, agarras una visión diferente. Ah, eso no lo había pensado yo. Y porque en la multitud de consejeros se halla la sabiduría. Al ser hacedor de la palabra, te conviertes en un hombre idéntico, un hombre con identidad. En eso te conviertes, hermano. Cuando tú empiezas a vivir la palabra, es porque en ti hay una identidad y te identificas como un hijo de Dios.
Hola. Santiago 1:23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Es decir, vienes a la iglesia a escuchar, nada más, eres como un hombre que ve su rostro en un espejo. Porque la palabra te empieza a decir, tú eres esto, tú eres aquello, hay que quitar esto, hay que poner esto, hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Y te vas y no lo haces, eres como aquel hombre que se ve, pero se le olvida cómo era. Se ve su rostro y ya lo deja de ver y, ay, ¿cómo era yo? Pero él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Ay, no, eso yo sí lo vivo. Ay, no, eso yo sí lo camino. ¿Cómo crees que no? ¿Verdad? Pero se sale y sigue siendo el mismo travieso allá afuera. ¿Amén o no amén? Caminar en la palabra te concede el privilegio de considerarte a ti mismo. De no considerar, perdón. Caminar en la palabra te concede el privilegio de no considerarte a ti mismo, eso es una realidad. Amén. Te concede ese privilegio, hermano. No te consideras a ti mismo. ¿Y a quién quieres que empieces a considerar? ¿A quién? ¿Sabes qué hace o cómo se siente Dios cuando tú no lo consideras? ¿Te has preguntado eso alguna vez? ¿O no te importa? ¿O como no lo ves y no te dice nada, no pasa nada? Allá me dijeron algo los hermanos. Y allá en Oaxaca me hace una pregunta, hermano, ya vimos el poder de Dios, estamos sorprendidísimos. Sí nos sujetamos usted y que me hacen la pregunta del millón. ¿Y cuándo va a regresar? Y empieza a correr en tu cabeza, mi familia, la iglesia, la otra iglesia, los compromisos, la universidad. Empieza. Y le digo, hermano, cuando Dios me lo indique, yo estaré aquí. Si es mañana, aquí voy a estar. Porque voy a considerar su palabra y no mis compromisos. Amén o no amén. Aprende a considerar a Dios en tu vida, hermano. Aprende a considerarlo. Es algo que tú tienes que aprender. No Dios te lo va a imponer. ¿Cuántos de ustedes saben y reconocen que Dios es un caballero? Todos lo saben, ¿verdad? Entonces no es a fuerzas, hermano. Aprende tú a considerar a Dios. Créele. Cree que lo que Él puso en su palabra es verdad. Créelo. Una vez una mujer me dice, es que ¿cómo me pide que perdone, pastor, si a usted no le hicieron ese daño? Digo, es que yo no te pido que lo sientas. Yo te pido que creas a Dios. Y si Dios dice perdona, es una orden. Créele a Dios, por algo te lo dice. Claro que yo sé por qué te dice que perdones. Y yo sé todo lo que conlleva ese perdón. Pero es que no lo siento, pastor. No me interesa es que lo sientas. Me interesa que uses tu cabecita y que tu cabecita camine un ratoncito a todo lo que da, aunque le salga humo por las orejas, pero que agarre la palabra de Dios y le diga, sí, Señor, tu palabra es verdad. Y tus promesas son en Él sí y en Él amén. Algo va a hacer Dios. Amén o no amén. Santiago 1:25.
Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será como... A ver, no sé si escuché bien. ¿Cómo va a ser aquel que mira la perfecta ley de la libertad en Dios? O la vivimos o no la vivimos. O estamos caminando por esa palabra, o si no se ve reflejado en lo que haces. ¿No dice la misma palabra de Dios? Y aquel que me sigue, que guarda mis caminos. Salmo 1 dice, ¿no dice la palabra de Dios que en su ley está su delicia y en ella medita de día y de noche, y que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y que su hoja no cae? Y termina diciendo, y todo lo que hace prosperará. Vivir la palabra. Amén. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, ¿qué dice? Sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Hermano, podrás ser bien cristiano, podrás ser tú casi la cuarta persona de la Trinidad, hermano, pero si no refrenas tu lengua, te engañas y tu religión es vana, es mentira. Lo que profesas, lo que predicas, y haces a Dios mentiroso por no vivir la palabra de Dios. Hola. Y esto aplica para el pastor, para la oveja, para el profeta, para quien quieran. Si no refrena su lengua, la religión de tal persona es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visita a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Guárdese sin mancha del mundo. Guárdate sin mancha del mundo. Visítalos, a los enfermos. Hemos aprendido a estar en esos lugares donde nadie quiere estar, y hemos estado ahí en unas tribulaciones que a ti te ponen a resolver. Ay, Señor, pero ¿por qué a mí, Señor? Yo iba a Oaxaca y le decía, Señor, ¿qué te hice yo? ¿Por qué te ensañas conmigo, Señor? No te quiero decir que me contestó, porque me da hasta pena. El considerar a Dios en tu vida es igual a hacer su voluntad. Si tú escuchaste a Dios, lo consideraste y caminas sobre Él, entonces Dios dice, mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento, hace lo que yo le digo. Aquellos que dicen, es que ¿cuál es la voluntad de Dios sobre mi vida? Pues para empezar, vive la Biblia. Para empezar, ¿no? Ya que si tú te quieres ir más allá, y que es que la voluntad de Dios es que sea pastor. Hermano, antes de que sea pastor, usted viva esto. Esa es la primera y grande voluntad. Hola. El hacer su voluntad te convierte en un hijo de Dios, que está viviendo o que vivirá las promesas de Dios. Ese es otro boleto. Vive la palabra de Dios, eres hacedor de la Biblia, vives esta palabra sobre cada día de tus días. De antemano está escrito, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo que te vendrá por añadidura. Pero a veces buscamos más las añadiduras que el reino.
Esta palabra a mí me conmovió muchísimo, hermano. Porque Dios te suplica que le busques. Dios te suplica que estés con Él. Hermano, Dios quiere sanarte. Dios quiere salvar. Dios quiere sanar tu tierra. Dios quiere hacerte libre. Díselo a tu hermano de al lado. Dios quiere hacerte libre. Dios anhela tu libertad. Dios lo anhela. Dios lo anhela. Y su palabra me lo dice una y otra y otra y otra y otra vez. Es que la voluntad de Dios es que esté enfermo. No, hermano. Dios siempre ha querido que estés bien. Siempre. Pero si no eres hacedor de su palabra, nunca. ¿Amén o no amén? Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey. Y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue que cuando Salomón terminó la casa de ¿quién? Y también trabajó ¿en dónde? La casa de él. Y en todo lo que hizo, ¿qué fue? Pues lleva la iglesia a tu casa. Así que ¿quién nos invita a comer a todos? No, hermano, lleva la iglesia a tu casa, lleva la palabra a tu casa también. Construye aquí, pero también construye allá, para que seas prosperado. Amén. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar para casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare langosta que consumiera la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, escucha esto: la aflicción de Dios no es injusta, te la ganaste a pulso. Yo iba con los hermanos, no me va a dejar mentir Sergio que me acompañó, iba con los hermanos, traíamos un hermano de encargo. Lo traíamos de encargo y es algo que a mí casi no se me da. Bueno, no, sí se me da pues. Y hermano, sí estaba dándome vuelo con él. Y traía toda la camioneta risa y risa, hermano. Y el hermano bien enojado. Bueno, no, también se reía. Y el hermano me le empieza a hacer a mí. Y le digo: hermano, ¿está usted seguro de lo que está haciendo? Y ya le di tantito a probar, Te la ganas a pulso, hermano. Y luego se ponen de apechito. Pues así nosotros con Dios, ¿verdad? Dios te dice no lo hagas y ahí vas y lo haces. Dios te dice no pongas, vas y lo pones. No mires, vas y miras. Me contaron un testimonio allá, me dio mucha risa. Dice que un hombre era ciego y lo iban a bautizar y lo bautizaron y empezaron a orar por él para sanidad. Y dice el hermano que él quería ver para ver a las hermanas. Es verdad, Y dice que Dios le da la vista y que en ese momento, ¿a dónde crees que volteó a ver? A las hermanas. Y en ese momento se le volvió a ir la vista. Y entonces le empezó a pedir perdón al Señor: Señor, perdóname, ya no voy a mirar lo que no es tuyo. Nos las ganamos a pulso, hermanos. A pulso. Dios te dice, sea así. Ah, no, yo soy así. ¿No consideras a Dios? ¿Tú crees que Dios te va a considerar a ti? ¿O tu casa? No, no toquen la casa de mi hijo. Langostas, por favor, no se metan porque no me hace caso. De antemano, si no le haces caso a Dios, es a donde primero se van a meter la langosta, donde primero va a llegar la sequía, porque Dios con su propia casa empieza. Hola.
Versículo 14 de este mismo capítulo. Dice Dios: si yo mandara esto, mandara aquello, mandara. Pero te dice: pero si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. Y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Dice el Señor: yo he elegido esta casa. Súbele. Dice que Dios habló con Salomón, ¿sí o no? Versículo 12. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración, Salomón, y yo he elegido esta casa para que yo habite en ella, para que me hagan sacrificios. Yo le he elegido, pero si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, ¿qué vas a hacer? Pero le sigue diciendo: pero si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, donde hice mi templo, donde yo voy a pedir que me hagan sacrificios. Hermano, yo siempre se los he dicho: si vienes a la iglesia a quitar tus culpas, no vengas. Si vienes a la iglesia a perder el tiempo, ¿a qué vienes? Mejor vete a ver un partido de fútbol, estar con tu familia, poner una carne asada, y terminando el servicio me invitas. Pero si vas a ir a buscar a Dios, Dios te lo dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Si tú vienes a este lugar es para humillarte delante de Dios. No vienes a otra cosa, hermano. No vienes a ver qué falda se puso la hermana que te cae mal. No vienes a ver qué anda diciendo el pastor, qué trae puesto, si trae zapatos o no trae zapatos, si Dios lo bendijo o no lo bendijo. No vienes a eso. No vienes a ver qué disparate o qué chiste nuevo te va a traer el pastor. A eso no vienes. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscar en mi rostro. ¿Qué más dice? Y oraren y buscar en mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. ¿Y qué? Y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios lo hará, hermanos. Dios lo hará. Él es fiel. Pero ven a la iglesia con la actitud correcta. No esperando que el pastor te salude o no te salude, o que un hermano te sacó la lengua, te hizo caras. No vengas a eso. Si vienes a la iglesia es porque dices: Señor, te necesito. Me arrepiento, Señor. Me humillo delante de ti. Quiero buscar tu rostro, quiero encontrar tu rostro, encontrar tu palabra, salir con esa palabra, llevarla en mi corazón, y cuando necesites, Carla, ahí va a estar tu palabra. Entonces Dios oirá desde los cielos, perdonará tus pecados y sanará tu tierra. Amén. ¿Cómo consideras a una persona que no atiende a tu consejo?
¿Cómo lo consideras? Llega tu amiga y te dice: oye, fíjate, manita, que me estás yendo así, me está yendo asado, me está yendo así, asado, y le dices: no, manita, fíjate que pues haz esto, haz aquello, mira. ¿Sí o no? ¿A quién le ha pasado? Todos, ¿verdad? No, fíjate que me pasó. No, pues mándalo a volar. No sé qué le dirás tú. Pero te vuelve a ver al otro día: oye, ¿qué hiciste? Pues no lo mandé a volar. ¿Qué piensas tú de esa persona? ¿Eh? ¿Qué piensas de ella? ¿Eh? O lo que uno quiere, ¿no? No es obediente a la palabra, no es obediente a tu consejo, y te enojas y le dices: pues si vas a pedirme consejo y no lo haces, pues mejor no me lo pidas, ¿verdad? ¿Cómo te considerará Dios a ti? ¿Eh? No, son sus hijos, pero desobedientes. Sí, son sus hijos. ¿Cómo te considerará Dios a ti? Si tú mismo sabes juzgar con una persona que no sigue tu consejo, ¿cómo te considerará Dios si no sigues los suyos? ¿Eh? ¿Cómo te considerará Dios si no has considerado su palabra? En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. En este mismo capítulo dice que no te olvides de ninguno de sus beneficios. Si no quieres seguir su palabra por tu rebeldía, síguela por sus beneficios, por lo menos, hermano. ¿Eh? En tus mandamientos, Señor, meditaré, consideraré tus caminos. Considera los caminos de tu Señor. Me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. Ponte de pie, hermano. Considera primero a Dios, hermano, antes que todas las cosas. Antes que todas las cosas.